Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico y hoy quiero trasplantar un par de plantas que compré hace poco en uno de los viveros. Por cierto, habrá un vídeo paseando por este vivero, mostraré las plantas que yo vi ahí. Yo vivo en la isla Gran Canaria, quien no lo sabía aún, y aquí hay muchos viveros y hay mucha tentación para comprar plantas. Y pues en uno de los últimos viajes a uno de los viveros yo compré un par de plantitas. La primera es una Ctenanthe amagris. Es una planta muy bonita, me encanta, es súper sana, súper interesante, tiene las hojas bastante peculiares, son bastante pequeñas, que es una variedad de Ctenanthe bastante compacta y es muy práctica para tenerla en casa. Y yo quiero cambiarle la maceta junto con vosotros y mostrar un poquito cómo lo hago. Aquí yo tengo varias cosas que voy a necesitar. Esta la voy a usar para mezclar el producto. Aquí también hay una cosita para plantar que me ayuda. Y la planta la voy a pasar al sistema de autorriego. Amigos, ¿por qué? Porque me encanta. Me encanta cómo crecen las calateas, me encanta cómo crecen las Ctenanthe y muchas más plantas. Ya hay bastante información sobre el tema de autorriego. Por ejemplo, aquí yo tengo una maceta para plantarla como autorriego, con el sistema de autorriego, y ya un vídeo en el que explico cada detalle, cómo hacer esta maceta, qué pasos hay que seguir, así que ahora no voy a parar mucho en esa información sobre la maceta, simplemente os muestro que aquí la tengo, ¿vale? Esta maceta yo la voy a usar para mi planta, para plantarla. Vamos a necesitar un sustrato especial que yo también voy a preparar y voy a explicar cómo hago todo el proceso. La macetita tiene que ser algo más grande que la maceta inicial. Yo creo que esta maceta nos servirá perfectamente. La verdad es que no tengo mucho espacio aquí, así que esa bandeja grande creo que la voy a quitar para que no me moleste. La voy a poner aquí en el suelo. Más que nada la quería usar para guardar toda la suciedad, pero bueno, no pasa nada. Aquí tengo mi maceta, tengo el sustrato que voy a usar, lo voy a preparar ahora. Yo voy a usar la fibra de coco. La marca no importa, pero yo uso esa marca que la compro aquí en la cadena que se llama Leroy Merlin. No sé de qué país me están viendo, tal vez no tendrán esa tienda, ¿no? El Leroy Merlin, pero aquí en España es bastante común. Ahí compro la fibra de coco, la mezclo junto con un sustrato mineral que también ya me preguntaron muchas veces. Yo uso marca Lechuza. En este caso yo voy a usar un producto que se llama Orchid Pond, pero puede ser lechuza pura, ¿vale? Así estará escrito lechuza, no importa. Yo no encontré lechuza, así que compré Orchid Pond. Se supone que es una mezcla para orquídeas, pero la verdad es que no veo ninguna diferencia. La única diferencia es el tipo de abono que usan. Yo voy a mezclar coco junto con lechuza, Orchid Pond, en la composición más o menos 60 por 40. 60% de coco y 40, aquí yo os muestro todo cada paso, y 40 de lechuza. El sustrato, como pueden ver, es súper ligero, es muy suave, me refiero que no es un sustrato muy denso, así que una mezcla así yo la uso casi para todas las plantas, para el sistema de autorriego y para el sistema de riego normal. También voy a añadir una pizca nada más de abono de larga duración que se llama Osmocote. Aquí también en la pantalla pueden ver el nombre. Se puede conseguir en cualquier vivero. Yo preparo esta mezcla. Si se me queda algo extra, después lo guardo y lo uso para la próxima vez. Un poquito nada más de abono. Lo mezclo todo junto con el sustrato. Aquí lo voy mostrando. Lo mezclamos. Y ahora lo que voy a hacer es sacar mi plantita. La plantita la voy a sacar de la maceta original, tal como llega del vivero. Aquí lo podéis ver. La saco con cuidado y observo que hay muchísimas raíces. Hay muchísimas raíces sanas. Hay una buena mezcla de coco, como suelen llegar las plantas, ¿verdad? Normalmente las plantas nos llegan a casa plantadas en el sustrato de coco. El sustrato está bastante húmedo y único que voy a hacer es quitar un poquito, digamos, la capa superior es la capa en la que suelen dejar sus huevos
insectos, si son presentes en la planta. Voy a quitar un poquito de ese sustrato y el resto lo voy a dejar. No voy a estropear las raíces quitando el sustrato antiguo con que llegó, porque yo lo voy a usar para plantar mi planta, digamos, otra vez con coco. Yo voy a usar el sistema de autorriego porque lo que he notado yo, que las calateas, las actenantes, les encanta ese sistema. ¿Por qué? El sustrato siempre está ligeramente húmedo, no se encharca, pero al mismo tiempo no se seca demasiado. Y es el problema principal para cuidar este tipo de plantas, calateas y actenante, son marantas también. Es el problema que o mucha agua o poca agua y las hojas empiezan a estropearse. Aparecen manchas secas o manchas más amarillas, como oscuras o más claras. Es el problema de riego. Y en el sistema de autorriego que vamos a usar, ese problema no va a existir. Yo creo que esta macetita le queda bien. Es un poquito más grande que podía haber usado, pero como mi sustrato nuevo, la mezcla es bastante ligera, es bastante bueno, creo yo. Aquí está su mecha, que la hice de un cordón de zapatos. Como yo os dije, el vídeo sobre cómo hacer las macetas paso a paso lo voy a dejar en la descripción del vídeo, lo podrán ver. Vale, y yo voy a empezar a echar mi mezcla en la macetita. Un paso muy obvio, muy fácil, ¿verdad? Así como ya os dije antes, que al no tener este problema, este estrés constante de más agua, menos agua, más agua, menos agua, la planta no se sentirá estresada y las hojas no van a estropearse. Ya lo he comprobado muchas veces en todas mis calateas. Tengo varias, ya las mostré en algunos de los vídeos que ya están en el canal. Incluso las calateas que yo compré con descuento porque estaban medio muertas, ahora con este sistema se encuentran súper bien. Otra cosa que es súper importante también revisar las hojas, cómo están las hojas, sobre todo la parte interior de la hoja, porque pueden aparecer algunos insectos, sobre todo los thrips, la cochinilla o los ácaros. Diferentes tipos de ácaros adoran a calateas, a actenante, a amarantas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, si encontramos cualquier signo de la presencia de insectos, suelen dejar un polvillo, parece como si fuera caspa o polvo, algo así, algo ligerito así, y también marcan las hojas, aparecen como manchitas más claras en las hojas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra planta a la ducha y darle una buena ducha con jabón potásico, es lo mejor que se puede hacer en el inicio del problema, cuidando mientras tanto el sustrato para que no se moje mucho el sustrato, para que la planta no se encharque. Tengo que preparar un poquito más de mezcla. Tapamos el sustrato para que no se moje demasiado y haremos ese tratamiento con jabón potásico un par de veces, por lo menos 2 o 3 veces, con la diferencia de 2 o 3 días. Para mí es la mejor manera de prevenir la apariencia de los ácaros y otros insectos, porque literalmente las quitamos de manera física lavando las hojas. Y después recomendaría aplicar algún producto que podéis encontrar en vuestro país, dependiendo de dónde viven, una insecticida acaricida. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la tierra de atomeas. Es un producto que se puede diluir o se puede aplicar directamente como polvo con una brocha, por ejemplo, tipo esta brocha. Lo aplicamos en las hojas. Es una acaricida insecticida orgánica, 100% ecológica, pero que no mata los insectos al instante, ¿vale? Habrá que esperar un tiempo, pero es súper eficaz. A mí me encanta. También nos sirve de abono. Pues después de usar este producto o cualquier otro producto que tiene en casa, ya podemos plantar nuestra plantita. En mi caso, yo veo que la planta está bastante bien, bastante limpia. Yo le di una ducha por si acaso y ya la puedo plantar. Y digamos, ya está plantada. Ahora lo que voy a hacer, porque tengo una planta más que plantar, ahora tendré que regar esta planta, no volviéndome loco, un poquito, medianamente bien, la riego y echo un poquito de agua en la parte de abajo, ¿vale? Y así la planta va a tener acceso al agua constantemente y podrá vivir perfectamente. La pondré en una zona con bastante claridad, pero sin luz directa, porque las
calateas, tenante, marantas, no les gusta luz directa, digamos, no tiene que darle mucho sol, pero en el mismo tiempo tampoco hay que meterlas en el lugar más oscuro de la casa, porque no van a morir ahí, no se morirán, pero el crecimiento será mucho más lento. Y queremos que esté frondosa, ¿no? Que crezca bien. Así que así es la plantita. Un vídeo completo sobre cómo cuidar ese tipo de plantas haré en el futuro. Ahora es solo como una charla para plantarla. Aquí se ve nuestra construcción, digamos, es un poquito alta, pero con el tiempo empezará a crecer la planta y se pondrá más frondosa. Y así es la primera plantita con que hemos trabajado, amigos. Tenante, preciosa. Le vamos a desear mucha suerte en su nueva casita, perdón, y vamos a ver qué tal. La próxima plantita que yo voy a plantar también va a ser plantada en el sistema de autorriego, pero de manera distinta. También ese sistema lo expliqué en el vídeo sobre las macetas de autorriego. La próxima plantita es una olla. La verdad es que no sé exactamente su nombre. Con una amiga que también le gustan las ollas, estuvimos buscando el nombre y la olla a la que parece más es olla Chouke. Dejaré el nombre escrito en la pantalla para que podáis comprobar si es esta olla o tal vez alguien tiene otra opción para el nombre y me la puede decir para buscarla en Google, por ejemplo. Esta olla la voy a plantar también en el sistema de autorriego, una macetita obviamente más pequeña. También tiene su cordón, un segundo, se metió muy para adentro. Tiene su cordoncito, su mecha y también tiene el depósito de abajo, la macetita. También se ve bastante elegante, el color no importa, el color de la macetita, como yo dije en otro vídeo, podéis usar que os guste más, incluso usar la misma maceta en la que llega la planta, pero quiero plantarla de manera un poquito más bonita y no le voy a dar ni soporte ni nada porque es una olla que es como trepadora, incluso la macetita alta le favorece porque poco a poco los tallos van a ir cayéndose. Pero lo que tengo que hacer ahora, y estoy buscando así con la mirada, necesito echar todo el sustrato. Con las ollas yo hago de otra manera. Yo las planto en el sustrato mineral sin usar ningún otro sustrato orgánico. Digamos, ese sustrato que hemos preparado lo usaré para otras plantas. Lo podemos quitar de aquí, no lo vamos a usar. Y vamos a usar el sustrato mineral. Suelo usar sustrato lechuza. Si podéis conseguir alguna otra marca que os sale más económico o no sé, cualquier otro brand, ¿no? Porque hay muchísimas marcas también de sustratos minerales. La más famosa es esta, lechuza. Es un poquito costosa, pero me encanta para las ollas. La olla está súper encharcada. Aquí os mostraré un poquito las raíces. Las raíces están sanas, gracias a Dios. Las raíces están bien, no están podridas, pero no necesito ese sustrato. Así que lo voy a quitar por completo. Este paso lo vamos a quitar, porque yo imagino que podéis entender cómo funciona el tema de quitar el sustrato. Simplemente rapidito, quito todo lo que se puede, separando las plantas. Y vamos a seguir con el proceso. Bueno, amigos, ya liberé mi planta de la mayoría del sustrato que tenía. Se me quedaron 5 esquejes y así están las raíces. Como podéis ver, están bastante limpias. También es una buena opción al quitar el sustrato revisar la presencia de algún insecto. La plantita se ve limpia, pero ahora le voy a dar una duchita. Aquí tengo 5 esquejes. Mirad, aquí son bastante grandes. Yo las voy a plantar, todas las plantitas las voy a plantar juntas para tener una planta ya desde el principio bastante frondosa. Los esquejes, las plantitas, las voy a llevar al baño y a darles una duchita. Todo ese sustrato tengo que quitarlo con mucho cuidado, suavemente, sin prisa. Voy a quitar el sustrato. Voy a necesitar otro cuenco para echar la tierra. Este paso lo podemos evitar en el vídeo para que no se nos tape la tubería, pero voy a echar antes todo con el agua en un cuenco. Lo echo por el váter y lo haré varias veces hasta que las raíces se queden bien limpias. Cuando las raíces estén bien limpias, vamos a seguir con el siguiente paso. Como podéis ver, lo primero quito agua con el sustrato con cuidado, mojando las raíces en el agua con suavidad, limpio todo para
no tapar la tubería, amigos, es muy importante. Si hacemos varios trasplantes, no tapar la tubería, así que lo hago de esta manera. Y ya después, cuando las raíces están casi completamente limpias, hago el último paso. Cojo la manguera y ya doy por las hojas, por las raíces, quitando el resto de la suciedad, el resto del sustrato. También, digamos, lavando las hojas y quitando todo lo que no necesitamos tener en nuestra planta para prepararla para el siguiente paso. Bueno, amigos, todas las plantitas, todos los esquejes están bien lavados. Ya los tengo aquí. Como podéis ver, las raíces están bastante limpias. Bueno, con una parte mostraré. No hace falta que las raíces estén impecables, digamos, que no se quede ni un solo trocito de sustrato antiguo, sustrato orgánico. No hace falta limpiarlo con una bayeta o no sé, con un cepillo, porque en este caso seguramente dejaremos las raíces completamente estropeadas y la planta empezará a morir por el estrés y por todo. Así que como yo mostré antes, con mucho cuidado, con suavidad, limpiamos todo lo que se puede quitar y lo que no se quita, que está súper pegado, lo dejamos, ¿vale? Así limpié todas las partes de la planta. Como ya dije antes, la voy a plantar, todas las partes las voy a plantar juntas porque quiero obtener una planta frondosa y es súper importante para el sustrato mineral, como voy a hacer yo, quitar ese sustrato orgánico. No podemos mezclar los dos sustratos en este caso porque, y en mi caso por lo menos, yo no lo mezclo porque las soyas son plantas como suculentas y no necesitan tanta agua. Por ejemplo, la ctinante, la voy a mostrar de nuevo, la que habíamos plantado, aquí sí que dejamos el sustrato antiguo porque esa planta necesita más agua y estará perfectamente en una mezcla con coco. Y venía con el sustrato de coco. Pero en el caso de las soyas, yo siempre las planto en el sustrato puro, sustrato mineral. Y en mi caso, yo vivo en la isla Gran Canaria, aquí hay muchísima humedad ambiental. Y ese sustrato es lo mejor, en mi opinión. En mi opinión, yo tengo la colección de unas 70 ollas y todas crecen bastante bien en ese sustrato. Voy a coger la cantidad del sustrato más o menos necesaria para mí. Otra vez voy a añadir un poquito de este abono especial. Lo mezclo todo junto con un dedo y voy a empezar a plantar. Aquí tengo esta cosita que usé antes. También la voy a limpiar un poco para no llevar demasiada orgánica, el sustrato orgánico, a la maceta. No hay que volverse loco, me refiero que, repito de nuevo, por si es la primera vez que lo vais a hacer, que vais a pensar, ay, aquí queda algo de, aquí se queda algo de sustrato orgánico. Ay, no, no se puede hacer. Sí que se puede hacer, pero con mucho cuidado. Voy a empezar a rellenar la macetita. Pongo la primera capa y después ya empezaré a colocar los esquejes que tengo, buscando la manera optimal, la forma que quiero dar a la planta. Con cuidado voy a colocar todos los esquejes, son bastante grandes, así que la plantita la voy a tener bien frondosa y eso me encanta. Aunque las ollas las suelo comprar súper pequeñas, como un esqueje de una hoja, 2 hojas, 3 hojas, pero como en los viveros suelen vender las más grandes, aproveché para comprar una ya de tamaño más decente. Y yo las voy a colocar más o menos en un lado. Este lado no lo necesito porque la planta va a estar en una estantería colgándose hacia un lado. Así que las coloco así. Y ahora solo lo que necesito hacer es, otra vez, repito, con cuidado, como el sustrato mineral es más duro que el sustrato convencional, no hay que machacar la planta o cuando estamos plantando, apretar demasiado ese sustrato porque podemos dañar las raíces. Lo echamos con cuidado, movemos un poquito el sustrato, como también es bastante ligero, se mueve con facilidad y así es un proceso muy fácil, pero hay que tener en cuenta ese aspecto que el sustrato es mineral y es duro. No apretamos demasiado la planta a la hora de plantar. Y ahora sin prisa yo estoy rellenando los huecos que tengo. Claro, si plantamos solo una planta, no como tengo que hacerlo yo con 5 plantitas en la misma maceta, es más fácil. Pero el proceso no es muy lento, pero tampoco es muy rápido.
rellenando todos los huecos entre las raíces para completar la maceta. Bueno, ya he terminado con la planta. Estoy bastante contento con el resultado final. Como podéis ver, ya está bastante frondosa. Poco a poco empezará a crecer. Habrán más tallos. Habrá más crecimiento. El sistema está bien. Único que falta ahora es regar las dos plantas. Lo mostraré también para que entiendan aún mejor el proceso. Porque a mí me gusta, puedo parecer un poquito pesado, pero me gusta enseñar bien las cosas. Porque no todos tenemos la misma manera de comprender, ¿no? La velocidad es distinta de comprender, así que incluso si queda alguna duda me podéis preguntar o aquí o en mi Instagram. Las preguntitas, yo os explicaré de nuevo. Aquí están las dos plantas, las vamos a regar y ya está, ya está. Este trasplante yo creo que ha sido bastante exitoso. Las plantas se ven bastante bien ya y espero que crezcan muy bien. Vamos a regar y con eso vamos a terminar el vídeo. Vale, aquí amigos, regamos. Yo uso una botella normal, como podéis ver, con un orificio bastante pequeño, porque me encanta que el agua sale lentamente. Y simplemente riego por toda la superficie de la macetita, porque el sustrato mineral, sobre todo el sustrato mineral, hay que remojarlo bien la primera vez. Solo la primera vez regamos por encima, digamos, directamente en la maceta. Después simplemente vamos a echar el agua en el depósito de abajo. Más o menos esta cantidad será más que suficiente para nuestra planta para empezar su comienzo en el sustrato nuevo. Ya podéis observar que el agua empieza a salir. En el depósito de abajo ya vemos suficiente cantidad de agua y así dejamos nuestra planta. Ya no hacemos nada más hasta que vamos a rellenar un poquito más de nuevo el depósito. En este caso yo voy a regar un poquito, no mucho, como ya podéis haber visto que la plantita estaba bien humedecida. Simplemente quiero añadir un poquito más de agua para que los sustratos, el antiguo y el nuevo, se mezclen mejor. Yo creo que con esta cantidad ya será suficiente. Repito, porque la planta estaba bien encharcada. Pero si la planta está seca, la regamos bastante más. Y aquí yo estaba limpiando esta macetita, perdón, no pasa nada. Y aquí voy a añadir una cantidad de agua también. Más o menos 2 o 3 deditos de agua hecho yo. No hace falta rellenar mucho el depósito de abajo. Lo expliqué también bastante claro en el vídeo que yo hice sobre las macetas de autoriego. 2 o 3 dedos como mucho, ¿vale? Sobre todo cuando comenzamos de plantar nuestra planta la primera vez. Aquí están las mechitas. Colocamos todo así. Las mechas poco a poco van a ir cogiendo el agua, subirla hacia el sustrato y vamos a ir controlando, rellenando según la necesidad. Bueno, esto ha sido el vídeo de trasplante. 2 opciones de sustratos para el sistema de autoriego. Espero que haya sido útil e interesante. Siempre podéis suscribiros a mi canal, dejarme un like y un comentario. Hasta el próximo vídeo. Muchas bendiciones para todos. Adiós.